los bendiga. Mucho gusto en saludarles de parte de yo y mi hermana Marina. Ya teníamos muchas ganas, mucho anhelo de poder estar nuevamente con ustedes. En esta programación queremos compartir algo que creemos que es muy importante para cada uno de nosotros. Estamos viviendo en unos tiempos aún todavía retosos, quizás difíciles. Estamos apenas algunos empezando a ver la lucecita, ¿verdad? Pero en problemas matrimoniales, familiares o lo que sea, hay algo que necesitamos sostener muy fuerte en nuestra vida, en nuestro corazón, y eso es la fe. Así es, y como dijiste, estamos viendo los rayos de luz que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nuevamente con el presidente Trump aquí en los Estados Unidos, que él cuando empezó su administración, empezó, como dicen, como una revolución. Sí, con mucha fuerza. Empezó con mucha fuerza y sabemos que nosotros tenemos la responsabilidad de orar por él y seguir orando por él, cubriéndolo con la sangre de Cristo a él y su administración, para que ellos hagan todo lo que necesitan que hacer, que Dios pone en sus corazones. Hoy me alegré tanto porque estuve viendo la primera junta de su gabinete. Y lo que él, al introducir todos y empezar a platicar un poquito, lo primero que él empezó a hacer, o lo que hizo, es le pidió a un invitado que tenía allí que orara por la junta. Y eso nos debe de dar mucha alegría y gracias a Dios, dándole gracias a Dios que tenemos un presidente que él reconoce el Dios grande y poderoso, el Dios de Israel, el verdadero Dios. Y cuando, ¿qué dice la palabra? Que cuando la nación tiene al Dios de Israel, es bendecida. Y nosotros sabemos que el enemigo no le gusta no quiere. Y quizás tú dirás, ay, pues qué tanto hacen ustedes que el presidente, es que tenemos que reconocer que Dios escoge y usa personas. Nosotros sabemos y reconocemos que Él no es nuestro Dios. El Señor Todopoderoso, Jehová Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ese es nuestro Dios. En Él creemos y en Él confiamos, pero sabemos que Dios aún usa a personas imperfectas. Eso sin duda, porque mira, nos está usando a nosotros. Nosotros no somos perfectas, no sabemos todo, no somos teólogas, nada de eso. Nosotros no venimos presumiendo algo que no es solamente que somos servidoras de Dios. Hemos conocido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Hemos visto cómo Él se ha movido en nuestras vidas, las grandezas, los milagros que Dios ha hecho para con nosotros. Hemos aprendido de su palabra y todavía estamos aprendiendo, no lo sabemos todo, todavía seguimos estudiando y según lo que Dios nos va enseñando a nosotros te lo queremos compartir a ti porque queremos ayudarte que tengas una vida victoriosa. Tú que tienes a Jesús, que has declarado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, pues queremos quizás tengas un año, un mes, un día de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador y necesitas ayuda para tu caminar cristiano. Hay personas que aún quizás tiene 20, 30 días, años en el Evangelio, en supuestamente conocer la palabra de Dios y aún todavía necesitan crecer y madurar. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros, para animarte a enseñarte lo que nosotros hemos aprendido, que ha sido compartido de parte del Espíritu Santo, porque su palabra es fiel y verdadera. Él no cambia. Él es el mismo de hoy y por todos los siglos. Y en esta programación queremos hablar sobre la fe. Y vamos haciendo preguntas y vamos a estar contestando a la pregunta. Y la pregunta primordial del tema de hoy es, ¿qué es fe? Y mucha gente quizás pregunte, pues, ¿qué es fe? Yo quiero saber cómo se define. Y nosotros en lo natural tenemos fe en nosotros mismos. Hoy hacemos planes, decimos mañana tengo que ir al trabajo y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿verdad? Tenemos esa fe en nuestra habilidad natural, pero estamos hablando de una fe divina, de una fe que hay circunstancias en nuestra vida y quizás tú estás pasando por algunas
que no tienen la respuesta, no tienen la solución, no saben ni cómo le vas a hacer, cómo suplir la necesidad X, lo que tú estés pasando. Pero en la palabra de Dios, ahí es donde encontramos la respuesta. Y esto que necesitamos mucho, mucho, especialmente el día de hoy, es tener nuestra fe fija. ¿Y qué es fe, Marina? ¿Nos puedes contestar? La fe para mí es una garantía, ¿verdad? Como en la naturaleza, es una garantía de lo que yo estoy confiando va a ser. La palabra de Dios nos dice que la fe es ver las cosas que no son como si fueran. Esa es la promesa de Dios, de que las cosas que ahorita estás viendo, tú tienes que tener ese sentir, esa aseguranza, que cuando tú oras con Dios y le pides al Señor algo, que Él te ha escuchado y Él va a contestar por medio de su palabra. Esa es la fe. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, ahí te lo declara la palabra del Señor. Y yo te recomiendo que mientras nosotros estamos compartiendo, tú toma tu lápiz y tu pluma. Es una enseñanza que te queremos compartir y vamos aprendiendo juntos, donde tú puedas verificar que esto no es opinión nuestra, no es nada de psicología, que pensamiento positivo, nada de eso es lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 11:1 dice, es pues la fe, la certeza, la confianza, la seguridad de lo que se espera, la convicción, dice, de lo que no se ve, que lo que tú no lo estás viendo, pero tú estás seguro, yo sé que Dios me va a contestar y Él me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. Ahora, nosotros sabemos que Dios no nos va a dar nada que nos va a hacer daño, nada que está fuera de la palabra de Dios. Ese es un punto muy importante, que si usamos nuestra fe, pero la vamos a usar basado a la palabra de Dios, porque Dios no va a respaldar nada que está fuera de su palabra. Entonces, la otra pregunta sería, ¿cómo viene la fe? Mucha gente dice, ay, pues yo quiero creer, pero ¿cómo viene la fe? ¿De dónde viene? ¿Cómo la puedo activar? Y la palabra del Señor dice en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, dice, es pues la fe que viene por el oír y oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios, esa es la clave. Sí, porque es muy fácil de estar oyendo otras cosas, nuestros pensamientos, los temores, las noticias, los chismes, ¿verdad? Las preocupaciones. Es muy fácil oír todo eso, pero aquí dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo que quiere decir lo que dice es de que no es solamente una vez que vas a escuchar un mensaje o leer la palabra una vez y ya se te quedó. Tienes que estar oyéndola y oyéndola, escuchándola y escuchándola y meditando en ella. Nosotros tenemos que, a mí me gusta leer versículos y me gusta leerlos en alta voz. Aún si estoy lavando mis trastes, yo pongo mi teléfono. Ya no tenemos excusa. ¿Por qué no escuchar la palabra de Dios? Pongo la aplicación de la Biblia y estoy oyendo los versículos, ¿verdad? Que audibles, que están hablando, se está leyendo la Biblia y estoy oyendo y estoy oyendo. Y fíjate que muchas veces aún, aunque yo ya había repasado ese texto, había pasado ese versículo, me lo había aprendido, pero a veces depende la necesidad o la oración que estoy, ¿verdad? Pidiendo, algo que le estoy presentando al Señor que necesito, sea en lo físico, en lo financiero, en lo familiar. A veces resaltan estos versículos que uno ya lo sabía, ya me lo había memorizado, pero porque al momento lo necesito. Es como lo más simple que puedo poner es como una naranja que la exprimes y le sale jugo y la vuelves a exprimir y le sale más jugo. La palabra de Dios no es agotable. Sigue y entre más la lees, más la estudias, más la meditas en ella,
la estás oyendo, como que te está llenando el tanque en tu espíritu, en tu fe, en tu corazón, te da confianza, da tranquilidad, te da paz. La palabra de Dios es tremenda. Mucha gente que va con el consejero, con el psiquiatra, con el terapista, yo no tengo nada en contra de eso, pero déjame decirte que si tú te agarras de la palabra de Dios, ahí te va aumentando la fe, te va enseñando, porque estamos escuchando, y es importante al poder edificarnos a nosotros en la fe. La clave es que tenemos que buscar versículos en la Biblia que basan sobre la salud. Si la necesidad es sobre la salud, entonces vamos a buscar qué versículos en la Biblia me están hablando sobre la salud, qué promesas mi Dios tiene para mí sobre la salud. Si es sobre finanzas, versículos sobre finanzas, ¿verdad? Depende de la necesidad, uno va aprendiendo. En el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8, Dios le habla a Josué y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? La palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios es un guía, es un manual personal, individual, que Dios nos tiene para cada uno de nosotros, para ayudarnos. Nuestro Padre Celestial, Él nos ama y quiere que tengamos victoria en todas las cosas. Entonces la palabra de Dios para eso está, para guiarnos, para aconsejarnos, para enseñarnos. Vamos y ahí la leemos. Ok. Dice, medita en ella de día y de noche. Porque, oye, el enemigo siempre trabaja por la mente. Te pone pensamientos negativos, te pone temores, te pone cosas que vienen y te bajan tu autoestima, te sientes desilusionada, todo preocupado. Ese es el trabajo de él, pero nosotros lo combatimos con la palabra de Dios. Por eso Dios le dijo a Josué, porque él sabía por todos los retos que iba a pasar llevando al pueblo de Israel a la tierra prometida, gente de cabeza de piedra, ¿verdad? Que no querían entender, rebeldes, se rebelaban contra Dios. No querían el liderazgo de Josué, y Dios dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces está en nosotros. Dios ya hizo todo lo que va a hacer. Está en nosotros de por sí solos decir, ok, yo voy a tomar la palabra de Dios, déjame leerla, déjame estudiarla. Y ahí es donde está la clave, porque entonces, ¿quién va a hacer prosperar nuestro camino? Nosotros, a través de la palabra de Dios. No en nuestro propio poder, sino, como dijiste tú, a través de la palabra de Dios, porque es para la gloria de Dios. Y es como nosotros nos vamos dando cuenta quién Dios es. Nosotros somos testigas del poder de Dios. Nosotros somos testigas de los milagros que Dios ha hecho, está haciendo y va a hacer, porque Él es el mismo Dios. Él no cambia. Los tiempos cambian, las circunstancias cambian, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Es como, escuché a alguien decir hoy, dicen, servir a Dios no paga los biles, pero sí hacemos grandes depósitos en el cielo. Y yo me quedé pensando en ese, qué interesante, porque para mí así no es. El servir a Dios es el mejor pago. Es el mejor pago, porque no tengo que esperar hasta que llegue al cielo para recibir la recompensa. Aquí mismo es donde veo la recompensa. Yo no le sirvo a Dios porque Él me da las bendiciones, sino que yo sirvo a Dios porque Él es mi Salvador. Él me ha cambiado mi vida. Yo lo amo con todo mi corazón. Y yo hago lo que hago porque Él es tan bueno. Y Él, en mi tiempo que he pasado con Él, así como tú, Irma, cuando pasamos tiempo con Dios, nos enamoramos más con Él. Conocemos su palabra mucho más. Y son semillas, la palabra de Dios son semillas que estamos plantando en nuestro corazón, de que al tiempo apropiado da fruto.
empieza a crecer y brota de nuestra boca y es lo que sale, porque cuando llega una tormenta es fácil. Yo siempre pregunto, ¿a quién vas a acudir? ¿Tu refugio eres tú misma y tus circunstancias o va a ser tu refugio es el Señor? Y tenemos que correr a Él. Porque en Él es donde encontramos la paz. En Él es la salvación. Él es la salvación y Él es nuestro guía. Él nos da instrucción, pero tenemos que pasar tiempo. Así como Salmos 27, David decía que, in the time of trouble, He will hide me. En el tiempo de tormenta, Él nos esconde. Él es nuestro escondedero. Y allí Él nos instruye en su habitación. Y muy importante saber en quién vamos a tener fe. Tenemos fe en quién. Hay muchos dioses, pero hay un solo Dios verdadero. Otros dioses de diferentes, que mucha gente agarra de diferentes dioses, pero este Dios Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el único, ¿verdad? Que podemos ver desde el principio, desde Génesis en adelante, podemos ver, es el único que declara cómo Él aún crió la naturaleza, cómo Él crió el mundo, y podemos ver cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz, y la estamos viviendo. Sí, porque los muchos dioses que hay, según que dicen que hay, son hechos por hombre. Sí, son hechos por hombre. Entonces nuestra fe tenemos que no en nosotros mismos, ¿verdad? Sino nuestra fe debe de estar. Jesús mismo le dijo a los discípulos, tened fe en Dios. Yes, nuestra fe debe estar fija en Dios. En el libro de Marcos, en el 11:22, ahí nos dice Jesús hablando con los discípulos, tened fe en Dios. Él es el único. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es el creador, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. A ver, la otra pregunta es, ¿por qué necesito tener fe? Y esta es una clave tan importante. Y a veces yo puedo comparto con otros hermanos, Marina, que a veces yo digo, falta mucha enseñanza aún entre el pueblo de Dios. Falta la enseñanza porque ya tienen 20, 30 años de estar supuestamente sirviendo a Jesús, pero como que todavía no han captado la realidad de la palabra de Dios. No sé cómo está, de que me sorprende en el nivel espiritual de muchas personas que supuestamente ya tienen años de estar en la iglesia, pero sin embargo el éxito espiritual no se ve, se hace falta. Tienen preguntas básicas que dices tú, wow, yo creía que ya lo sabrías. Que muchas dicen, ¿por qué necesito entonces la fe? La palabra del Señor dice, es primeramente para agradar a Dios. Sin fe, dice en Hebreos 11:6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir la palabra imposible? Imposible. Imposible, no hay ninguna otra manera que tú puedas agradar a Dios. Es necesario, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador o recompensador de los que le buscan. Dios se agrada cuando tú te acercas a Él en fe. Eso es lo que mueve a Dios. Nuestra fe es lo que mueve a Dios. Primeramente, ¿por qué necesitas la fe? Primero, para agradar a Dios. Segundo es, sin la fe no puedes ser salvo. Yo no pude ser salva sin la fe. Creer en esa fe, en ese Dios. En el libro de Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe vinimos a este conocimiento de la palabra, aparte que el Espíritu Santo nos dé revelación, nos abrió nuestros ojos espirituales, nuestro oído espiritual, ¿verdad? Y esa fe que vino y pudimos creer en el poder salvador de Jesucristo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. ¿Y qué más, Marina? Nos dice que no podemos, ¿qué? Vivir la vida cristiana.
en Romanos 1:17. Así dice, el justo vivirá por la fe. Esa es la única manera que podemos vivir, por la fe. La fe de que, verdad, en la palabra de Dios, la fe de que el Señor, confiando completamente en Él, porque para vivir una vida cristiana es muy difícil, siempre ha sido difícil, pero tenemos ese auxilio, ese refugio que es en el Señor, por medio de nuestra fe. No podemos vivir la vida cristiana porque hay muchos retos en la vida, aún en la vida diaria, ¿verdad? Si vienen los pagos, hay una falta que dices tú, ay Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Confiando, no sé, pero Dios nos va a ayudar, Dios nos va a llevar adelante, Dios nos va a sacar con esa fe, confiados en Él. En Mateo 4:4 dice, Jesús mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso la palabra de Dios nosotros la tenemos que tomar como algo fijo, algo seguro. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad debe estar fija en la palabra de Dios. Y no, si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Amen. Dios aquí dice que la sanidad es para mí. Yo creo que Dios me la da, ¿verdad? Es mía. Y uno empieza a declarar los versículos que están de acuerdo a esa sanidad. Otra cosa muy importante es que el crecimiento y el desarrollo espiritual solamente vienen a través de la fe. El apóstol Pablo en Tesalonicenses le decía a la iglesia de Tesalonicenses que él daba gracias a Dios porque vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Empezamos con la misma medida de fe. Pero todos tenemos la capacidad que nuestra fe vaya creciendo. ¿Y cómo va a crecer nuestra fe? ¿Cómo va a crecer? Va creciendo porque cuando, ¿verdad? Por el amor que le tenemos al Señor, nos acercamos más a Él. Y cuando nos acercamos más a Él y creemos en su palabra, entonces empezamos a animar a otros y a servir a otros y creciendo juntos. Así es como vamos creciendo todos. Pero la diferencia es de que si no aplicamos lo que estamos estudiando o nos dependemos en alguien más, falta ese conocimiento personal. Se tiene que convertir personal, tiene que ser personal, igual como la salvación es personal. Cuando yo paso el tiempo con el Señor, ese es mi tiempo con el Señor. Tú pasas el tiempo con el Señor, ese es tu tiempo, pero tienes que aplicar la palabra de Dios. Y de que en vez de dejarnos ir por la circunstancia o la problema, dijimos, no, esto es lo que dice el Señor. Y a través de la circunstancia y el problema, que Dios, ¿verdad? Viene una enfermedad, estás creyendo a Dios, estás usando tu fe, estás ejercitando ese músculo, Dios te sana, y ya tu fe ya creció un poquito más. ¿Verdad? Que había una necesidad financiera, dijiste, no, es que Dios, yo no sé cómo le va a hacer, pero Dios me va a enseñar, Él me va a proveer, Dios suple la necesidad, ya creció un poquito más tu fe. Tu fe va a crecer a través de las experiencias de la vida, cuando tú vas, ¿verdad? Pasando en la vida diaria, vamos a tener muchas oportunidades para que nuestra fe crezca o dejar que nuestra fe desmaye. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando por my master's, que a veces se me hacía bien difícil una tarea. Y yo, mi esposa ahí está de mi testigo, que me ponía a orar, me ponía bien estresada, me ponía a llorar, y digo, Señor, ¿cómo le hago? Y yo le decía a Polo a veces, no puedo. Y me decía, mira, Hani, tú tienes que saber cómo manejar ese estrés. Tú tienes que vencer esta meta para que sigas adelante. Tú tienes que... Y lo que yo hice cuando empecé a practicar eso, dije, ok, Señor, tú me has traído a este punto, en estos estudios, tú me vas a sacar adelante. Ayúdame, Señor, dame el entendimiento. Pero si dejaba yo el stress que me ganara,
yo estaba ciega, estaba muda, estaba sorda, no podía pensar, no podía hacer nada, porque lo que estaba leyendo no me entraba por causa del estrés. Pero cuando empecé, que dije, no, así como me dijo Polo, tengo que vencer y tengo que saber cómo manejar este estrés. Para cuando me di cuenta, Irma, ya el estrés ese ya no me molestaba. Igual, y lo que pasa es que cuando empezamos a decir, ok, ya viene esta circunstancia, llegó esta circunstancia o lo que sea, Dios me sacó de esta otra problema, me lo va a hacer otra vez. Dios me contestó ayer o me contestó en este milagro, en esta necesidad, Dios lo va a hacer otra vez. Sí. Si lo hizo por ti, lo va a hacer por mí. Porque Dios no es hombre que mienta. Y ni hace excepción de personas. Nada. Y Él no se arrepiente de su palabra, lo que Él dice. Y como estaba yo leyendo hoy en Hechos capítulo 6, versículo 19, dice aquí, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, el high priest, Él entró por nosotros. Él ya lo hizo. Jesús ya entró como el supremo sacerdote. Y si Él ya lo hizo, tenemos esa ancla. Sí, y tenemos la ancla firme de nuestra fe, que es el Señor Jesús. Sí, es como ya la deuda, todo lo que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida diaria. Jesús ya lo suplió todo. Dios, Padre Celestial, ya nos lo suplió todo. Está ahora en nosotros tomarlo. Tomarlo por la fe, ¿no? Si Dios dice esto, entonces yo lo voy a creer. Tengo que recibir lo que Dios ya me suplió en la cruz del Calvario. Vamos ejercitando nuestra fe. Vamos, unos dicen, ay, esa hermana tiene mucha fe y este hermano no tiene mucha fe. Pues sí, hay medidas de fe, porque basado en nuestras experiencias personales. Yo quizás tenga una fe grande porque he visto a Dios moverse grandemente, por ejemplo, en la área de finanzas. Para mí, no, yo he visto cuando no tenía nada, como Dios empezó a suplir y Dios me empezó. Y quizás Marina tenga una fe, ¿verdad? Y vamos a los niveles de fe por las experiencias que hemos tenido, porque ahí cada uno de nosotros vamos abundando, vamos creciendo en nuestra fe. Para necesitamos la fe para poder recibir las bendiciones. En Marcos 9:23 Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amen. Para poder recibir las bendiciones de Dios, tenemos que tener esa fe de Dios. Si tú no conoces a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, yo te lo recomiendo. El Espíritu Santo viene y llena tu vida de esa fe. Jesucristo en ti y el poder de su palabra, puedes mover montañas, porque para Dios no hay nada imposible. Y sabes tú que no importa qué tan pecador tú te sientas, qué tan despreciado te sientas, no importa la situación, la condición como tú estás, Dios te ama y Él te perdona hoy. Si tú de corazón le dices, Padre, yo reconozco que soy pecador, pecadora, perdóname, ven a mi corazón, cambia mi vida, quiero ser una nueva persona, y que esa fe tuya se pueda mover en mi corazón. Sed bendecido de parte de Dios. Y vas a ser de bendición donde quiera que tú vayas, porque Cristo es más grande en ti que el que está en el mundo. Dios te bendiga.